¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos los que nos están acompañando en este nuevo encuentro. También agradecer al Colegio de Abogados por el espacio, de la Abogacía, perdón, Colegio de la Abogacía por este espacio. Bueno, esta tarde nos encontramos en esta jornada para abordar temas de derecho procesal en Roma y la actualidad. Para ello contamos con dos destacados disertantes, el doctor Juan Manuel Gitters, el doctor Federico Guillermo Salvático, y aprovechamos también para agradecerles a ellos su presencia en este encuentro, y vamos a presentarlos formalmente, mencionando solo algunos puntos del extenso currículo que tienen cada uno de ellos. Vamos a presentar al doctor Juan Manuel Gitters. Él fue abogado de la matrícula hasta diciembre de 2018, actualmente juez de la Cámara Primera, Civil y Comercial de La Plata, especialista en Derecho Empresario en la Universidad Notarial Argentina, especialista en Derecho Administrativo, Universidad Nacional de La Plata, docente universitario autorizado, carrera docente, Universidad Nacional de La Plata, profesor adjunto de Derecho Procesal II, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, profesor de posgrado de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional Argentina, Notarial Argentina, perdón, y Universidad de Buenos Aires, ponente, disertante y miembro titular en congresos y jornadas, autor de diversas obras y publicaciones de la especialidad, exdirector académico del Colegio de Abogados entre los años 2016 y 2018, exdirector del Instituto de Derecho Procesal Civil del CALP desde el 2002 hasta el 2018, exmiembro del Tribunal Arbitral del CALP entre los años 2015 y 2018, exdirector del Instituto de Derecho Procesal Civil de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de La Plata entre 2020 y 2021. Como les decía, también vamos a presentar al doctor Federico Guillermo Salvático, así después ellos dan su charla e interactúan sin que yo los interrumpa, por eso es que lo hacemos de esta manera. Federico es abogado de la Universidad Nacional de La Plata, matriculado en el CALP, especialista en Derecho Administrativo, Universidad Nacional de La Plata, 2003, diplomado en Derecho Romano, Universidad Abierta Interamericana, gracias, yo también lo hice, 2011, ex asesor del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Dirección de Catastro, del año 2001 al año 2003, abogado del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde el año 2001, en diversos cargos y funciones, siendo apoderado, letrado, patrocinante, asesor del directorio y actualmente subgerente, jefe de Suburbanas y La Plata de la Gerencia Jurídica Interior y La Plata del Banco. Profesor de Derecho Romano en la Cátedra 3 por concurso, a la que accedió como ayudante en 2010, actualmente a cargo de la Comisión 46, exsecretario del Instituto de Historia y Derecho Romano del CALP, desde su creación en el año 2013 y hasta el año 2021. Subdirector del mencionado instituto desde el 2021 y hasta la fecha, expositor, ponente y organizador en jornadas y congresos. Así que bueno, sin extenderme más, les damos la palabra y vamos a escuchar esta interesante temática que trajeron para compartir con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora Villuya, por la presentación. Gracias al Instituto de Derecho Romano por la invitación, al Colegio de Abogados, que para mí siempre es un honor estar aquí. Ahora estaba rememorando cuando vos decías la creación del Instituto de Derecho Romano en el año 2013, ¿no? Sí. En aquel momento yo era secretario académico del Colegio de Abogados. Me acuerdo del evento de la creación del instituto. Antes de ser director académico había sido secretario académico cuando era abogado de la matrícula, lógicamente. Por eso
mi relación formal con el Colegio de Abogados se truncó en el año 2018, más allá de la excelente relación que tengo, pero desde ya al suspender la matrícula por el cargo que ocupo, tuve que renunciar al cargo de director académico, a la dirección del Instituto de Derecho Procesal y demás. Bueno, vamos a tratar, como dijo la doctora Villuya, vamos a hacer un intercambio con Federico bastante fluido de distintos temas. Yo quería comenzar a hablar de algunas cuestiones, hacer alguna diferenciación que es siempre confusa a veces de lo que es el derecho procesal y el proceso, y cómo fue evolucionando esta idea para que después Federico siga con algunas cuestiones de esto mismo que yo voy a decir, cómo era en Roma, las legislaciones, el procedimiento formulario y demás. El derecho procesal, podemos decir que para definir el derecho procesal nos podemos situar en 3 hitos cronológicos diferentes. Si miramos la primera etapa del derecho procesal, decimos que el derecho procesal estudia el proceso. Esa era una visión clásica del derecho procesal, ¿no? Después se empezó a decir que el derecho procesal es una ciencia que estudia de forma sistemática el proceso, como toda ciencia que se organiza de manera sistemática. Pero al principio no era una ciencia el derecho procesal porque era un apéndice del derecho de fondo. Es decir, lo que hoy conocemos como derecho procesal civil, en un momento era un apéndice del derecho civil. El derecho procesal penal era un apéndice del derecho penal. El derecho procesal laboral no podemos decir porque tal vez no existía tanto en aquel entonces. Prácticamente nacieron juntos el derecho laboral y el derecho procesal laboral, por la época de la evolución en la que el derecho laboral fue creado con autonomía. Entonces, en una primera etapa, el objeto de estudio del derecho procesal era el proceso. Por eso, si ustedes miran un libro clásico, tal vez de principios de 1900, van a ver que solamente el derecho procesal estudia el proceso, y eso hoy día no es así. Hoy día podemos agregarle 2 ítems más. En una segunda evolución, ya más de mediados del siglo anterior, de 1950, 1940 en adelante, el derecho procesal también comenzó a estudiar la organización judicial, la forma de designar y remover a los jueces, el Consejo de la Magistratura, un poco más en el tiempo más contemporáneo a nosotros, y ya en una tercera etapa podemos hablar del derecho procesal desde el punto de vista transnacional o supranacional, donde tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos y una Comisión Interamericana como organismos regionales que nos dan la posibilidad incluso de que algún proceso doméstico que tramite en nuestro país pueda seguir, por así llamarlo, porque en realidad no es un recurso, es un poco más complejo, pero hay una manera de controlar, por así llamarlo, alguna sentencia generalmente de la Corte Suprema de la Nación, porque se exige que se agoten las vías internas. Entonces, hoy día el derecho procesal se aboca a estudiar no solo el proceso, sino todas las instituciones que nuclean al proceso, mapa judicial, organización judicial, designación, remoción de los jueces, Consejo de la Magistratura, etcétera, y el derecho procesal transnacional, cómo se designan los jueces de la Corte Interamericana, cuáles son sus reglamentos, etcétera. Lamentablemente hay que adaptar un poco todavía los programas en algunas universidades de derecho procesal porque vemos que todos estos puntos están en la bolilla 1 y después tenemos 35 bolillas de otras cuestiones igualmente importantes, por supuesto, que son las cotidianas, pero es como que le restamos importancia a muchos temas que deberían ser estudiados un poco más acabadamente, especialmente el derecho internacional procesal. A su vez, como dije, el derecho procesal es una ciencia autónoma ya del derecho de fondo, que adquirió autonomía aproximadamente a mediados de los años 1800 con la teoría de la relación jurídica procesal, cuando se separó
la acción del derecho, que un problema que existía en Roma, que se identificaba la acción con el derecho y se decía que el que no tenía derecho no tenía acción. Hoy día se habla de la acción como un poder de petición a las autoridades que se materializa en un proceso al cual se le coloca como contenido una pretensión procesal. Es decir, yo puedo no tener razón, puedo no ser el titular del derecho que reclamo, pero la acción la tengo y no se me agota con ejercerla en este caso. El derecho de acción es genérico, abstracto. Yo lo voy a tener desde que nazco hasta que muera. Entonces, es un derecho abstracto que se materializa y se agota en cada caso concreto, lógicamente, pero no influye cuánta cantidad de demandas inicie a lo largo de mi vida, cuántas veces me hayan demandado, cuántas causas penales pueda tener en mi contra, o cuántas denuncias haya realizado. Es un derecho abstracto. Eso se logró recién a partir del año 1868 con la creación de von Bülow de la teoría de la relación procesal. Y ya se despejó el esquema de que se dejó de ver el proceso como un contrato, un cuasicontrato, que era precisamente uno de los problemas que tenían los romanos, que no podían definir cuál era la naturaleza jurídica, o lo definían a su manera, lógicamente, cuál era la naturaleza jurídica del proceso. Entonces hoy tenemos las dos partes, parte actora, parte demandada, en un plano de igualdad con los mismos derechos, ¿sí? Es decir, cada parte tiene cargas y obligaciones. Cargas significa imperativo del propio interés. Pueden ejercer los derechos o no, y las obligaciones son buena fe, lealtad, etc. El resto son cargas en el proceso. Si quiero puedo contestar demandas, si quiero puedo apelar la sentencia o no apelarla. Son cargas, nadie me obliga a hacerlo. Obviamente si lo hago mejor para mí, si no lo hago seguramente voy a tener consecuencias negativas en el proceso. Entonces, el proceso, ¿qué es el proceso? Ahí vimos lo que era el derecho procesal. El proceso es un conjunto de actos procesales concatenados y continuos tendientes a la obtención de una sentencia. El fin del proceso, la finalidad del proceso en lo inmediato es resolver el conflicto. Cualquier conflicto no, un conflicto con relevancia jurídica. Yo no puedo demandar al vecino, como siempre decimos en la facultad, porque no me saludó. Eso no es un conflicto con relevancia jurídica porque la ley no lo ampara. Tiene que ser un conflicto amparado por la ley. En Roma tal vez sí. En Roma tal vez sí, porque era más difuso probablemente. Caso, si el liberto no saluda Claro. a su patrono, podía tener un Bueno, ahí ya tenemos algunas variantes y qué bueno que lo podamos ver, ¿no? Entonces, hoy día necesariamente el conflicto tiene que tener relevancia jurídica. Y eso también nos da la pauta de la seguridad, ¿no? De cómo actuar en la vida cotidiana. Y el fin mediato del proceso es la paz social y evitar la justicia por mano propia. Y esto fue evolucionando a lo largo del tiempo, obviamente, en la época de las cavernas se hablaba de autotutela, justicia por mano propia sin limitaciones. Después se avanzó un poquito más, la ley del talión, bueno, justicia por mano propia, pero no le puedo causar a mi ofensor un daño mayor al que me causó a mí. Luego pasamos a la época de la autocomposición, es decir, solucionar el conflicto entre ambas partes, y después tenemos un desprendimiento, que es la heterocomposición, que es lo que se llama el arbitraje, que es un poco más moderno, que lo vamos a ver después, y finalmente el proceso, como la época más avanzada en todo este desarrollo, que el proceso además, lo que antes era el proceso, obviamente el proceso actual no era el mismo de antes. Hoy se habla de la relatividad histórica del concepto de jurisdicción, porque está acotado, cuando uno quiere definir a la jurisdicción es imposible hablarlo de manera genérica. Eso está acotado a un tiempo y un espacio determinado. Para definir a la jurisdicción tenemos que decir cuándo y dónde. Hoy en Argentina, bueno, la jurisdicción es esto, es el poder del Estado de resolver un conflicto con relevancia jurídica, soberano y exclusivo, ¿sí?
el Estado no delega ese poder, sino que algunas cuestiones pueden ser resueltas a través del arbitraje, pero la regla es que los conflictos se resuelvan en un proceso. Los conflictos que no pudieron ser resueltos de otra forma, lógicamente, en un proceso con un juez designado regularmente, con las partes con los mismos derechos de acción y de excepción, es decir, de defensa. Ahí se habla de un juez natural, el juez la obligación de aplicar la ley, ¿sí? Más allá de la posibilidad de interpretarla. Hoy tenemos el artículo 2 del Código Civil y Comercial, y algo que es muy importante, la ejecución de la sentencia, la fuerza pública para ejecutar la sentencia en el caso de incumplimiento, y también la posibilidad de que el juez sufra alguna sanción en el caso de no acatar las normas pertinentes. En ese esquema hablamos de un proceso regular hoy día. Y acá le paso la palabra a Fede. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer al colegio el espacio que siempre nos da tan amablemente, y la verdad es que con mucha celeridad y mucha profesionalidad. La verdad es que es excelente. Hoy tenemos la posibilidad incluso de compartirlo a distancia, el curso, así que el colegio realmente es un ámbito que acabadamente responde a nuestras necesidades académicas y lo valoramos muchísimo. Después quiero agradecerle a mis colegas del instituto haberme designado para exponer. Me costó un poquito, pero les agradezco mucho. Y en tercer lugar, le quiero agradecer a Juan Manuel por aceptar la invitación, que para mí es un orgullo estar acá al lado con él. Han visto la escueta mención de su currículum, que queda limitada, así como lo ven, que parece tan joven por su complexión. Soy joven. No parezco. Tiene un currículum impresionante y la verdad es que es una muy buena persona, además, que eso lo coloca por encima de su currículum. Así que para mí es un orgullo. Igual nos hizo un poco de bullying recién, no sé si se dieron cuenta, respecto al tema de las acciones y el derecho romano. Ahora vamos a contestar. No, mentira, no nos hizo bullying. No es ese tipo de persona. Voy a retomar un poco algunas de las cosas que dijo Juan Manuel, me parecen importante señalarlas. La cuestión del derecho procesal y del proceso son inescindibles del concepto de civilización. Es decir, desde los albores de la civilización aparece la necesidad de resolver los conflictos interpersonales de una manera que sea en paz. Esta paz que con anterioridad, como muy bien recogió los antecedentes Juan Manuel, comenzó con una venganza, incluso un tabú de la venganza, la obligación del grupo ofendido de volver a la situación anterior, de establecer este cosmos nuevamente, a partir de esa venganza ilimitada. Luego, como algo que a nosotros nos puede llegar a chocar, esta existencia de una limitación como un paso adelante evolutivo, la ley del talión, la posibilidad de acudir a esta limitación en la venganza, y con posterioridad los mecanismos de autocomposición y de recomposición que muy bien han señalado Juan Manuel, que particularmente en el mundo que a nosotros nos toca estudiar está muy relacionado con la evolución de cada pueblo. Uno analiza el código de Hammurabi y encontraba mecanismos de autocomposición, y estamos hablando del año 1800 aproximadamente antes de Cristo. Es decir, no es un evento asociado al derecho romano, es un evento asociado a la civilización. Como pauta civilizatoria, la posibilidad de acudir a un tercero que nos permita llegar a una composición de los derechos de las personas, y la prohibición coetánea y coherente con esa situación de la utilización de la violencia como método de resolución de los conflictos. Entonces, el proceso en definitiva termina siendo una herramienta de paz social y una posibilidad de vivir en sociedad. De otra manera sería acudir a la violencia y quedar en las manos de los más fuertes. En definitiva, termina siendo un elemento que nos iguala. Particularmente en Roma, nosotros nos vamos a encontrar con que en la etapa
monárquica, existía un sistema de composición bastante elaborado, sujeto a la normativa de la costumbre, las mores maiorum, y con el rey como figura central, con potestades tanto de jurisdictio, es decir, de decir el derecho, como de imperio, es decir, lograr que su sentencia se ejecute. Esta etapa está enmarcada en una composición social con distintas clases, donde la clase dominante, es decir, el patriciado, tenía acceso tanto a las herramientas jurídicas, al conocimiento del derecho, como a las herramientas procesales, porque los propios sacerdotes eran los encargados de custodiar las pautas rituales necesarias para poder acceder a la jurisdicción. Con el paso del tiempo y distintas reformas que a partir de movimientos sociales internos de la ciudad, aparece la necesidad de establecer una igualdad y la ley escrita. La ley de las 12 tablas es un paso muy importante en la civilización romana y, entre otras cuestiones, fija las pautas de la forma en la cual las personas podían reclamar sus derechos, es decir, establece las acciones. Esa actual diferencia entre el concepto de acción y derecho en Roma, como muy bien señaló Juan Manuel, se encontraba entremezclada. Es decir, yo no diría que alguien no tiene acción si no tiene derecho, más bien los romanos hubieran dicho no tiene derecho si no tiene acción. Es decir, la prerrogativa parte de la existencia de un reconocimiento legislativo en el sentido de la existencia de una forma de accionar, y a partir de ahí quien se considerase alcanzado por esa normativa podía intentar ejercer la acción ante un magistrado. Lo que aparece como una novedad en la República es la delegación de este poder en otros ciudadanos que no tenían un rango superior, sino que eran iguales. Con la desaparición del monarca, sus funciones y sus facultades pasan primero a los cónsules y luego, a partir del desenvolvimiento normal y complejización de las relaciones ciudadanas, además del crecimiento urbano, aparece la necesidad de generar magistrados específicamente elegidos para cumplir con esta función de la jurisdictio, que fueron los pretores. Es decir, rey, cónsul, pretores. Nosotros tenemos mentalmente el esquema, muy bien explicado por Juan Manuel, del sometimiento de las cuestiones litigiosas ante un órgano imparcial estatal. Y la posterior posibilidad de que este órgano ejerza la violencia, a partir de, digamos, de este monopolio de la fuerza pública que tiene el Estado, para compulsivamente poder hacer cumplir las sentencias que dicta, a través de la fuerza pública. Eso en Roma no existía de esta forma, sino que había un mecanismo diferente, y se encuentra enmarcado en el andamiaje histórico en esa etapa que mencionaba Juan Manuel del arbitraje. Porque en un principio en Roma, si bien había un funcionario habilitado para decir el derecho, e incluso con imperio, es decir, estas dos cuestiones, ¿no?, tan importantes en el mundo romano que hoy en día se encuentran entremezcladas, la jurisdicción, la jurisdictio, la posibilidad de enmarcar una causa en derecho y otorgar una acción, y después el imperio, la posibilidad de hacer cumplir las órdenes, también acompañado con el ius edicendi, que sería una función similar a una función legislativa para los casos concretos, con la posibilidad incluso de perpetuar esa decisión hasta que se transforme en una norma de alcance general con los sucesivos pretores que fueran ocupando el cargo. Una breve mención: el pretor, lo mismo que el cónsul, era un cargo de duración anual. Nosotros estamos hablando de funcionarios que eran electos por el pueblo, pero que duraban solamente un año en sus funciones. Ellos habían desarrollado un sistema de acciones de la ley, que eran estas acciones que estaban presentes en la ley de las 12 tablas, que fue el primer sistema, digamos, de tipo legislativo que apareció en Roma. No es el primer sistema procesal, porque antes existía el proceso, sino que es el primer sistema legislativo. En ese marco, aquel que tuviera la intención de hacer valer un derecho debía acudir ante el magistrado. Y se habilitaba un procedimiento, si el magistrado así lo entendía conveniente,
con algún paso previo que era bien privado. Es decir, primero tenía que intimar, tenía que acercarse a la persona que él entendía que había cometido alguna violación en contra de su derecho, o que había cometido alguna falta, o que le debía algo de alguna manera, y citarlo ante el magistrado. Y ante el magistrado exponía cuál era su pretensión, y el magistrado iba a determinar si existía o no acción. Para poder ejercitar este derecho, la persona necesitaba conocer perfectamente el texto de la ley, porque las acciones tenían un contenido religioso, eran rituales, no se podía errar. Si alguien decía mal, pedía mal, perdía su derecho. Y ahí es donde aparece la función de nuestros antepasados los abogados, en la forma de sacerdotes, que tenían esta prerrogativa dada por el conocimiento de las acciones de la ley, con quien los clientes iban y se asesoraban para poder ejercer sus derechos. El pretor iba a determinar si efectivamente existía esta acción o no existía, y lo habilitaba, con la posibilidad de que se defienda la parte que había sido citada. Si la parte que había sido citada no se defendía, se terminó el proceso, se terminó el juicio, y la resolución hará las veces de sentencia. Pero si la otra parte se defendía, no me voy a detener en las partes del proceso, porque si no esto se va a hacer muy largo, va a ser una especie de cuento. Si la parte se defendía, esto quedaba registrado. Había distintos tipos de procesos, había procesos en los cuales se iba a determinar la verdad, y en otros procesos en los cuales se iba a poder acudir para poder ejecutarlo. En el primer tipo de procesos, incluso al inicio, existía la necesidad de hacer una especie de apuesta ordálica. Las partes estaban obligadas a ofrecer una especie de apuesta, ponían unos bienes en custodia, y si perdía, perdía esa apuesta. No me voy a detener en las cuestiones puntuales por la forma en la que hemos diagramado la exposición. Sí les quiero decir que este procedimiento de las legisacciones era un procedimiento oral, era un procedimiento en el cual las partes debían, en su casi totalidad, intervenir por sí. No existía la posibilidad, en la gran mayoría de los procedimientos, había excepciones, de intervenir a través de representantes, y debía ser realizado en Roma. Era un procedimiento para romanos. Esto generaba, ciertamente, una problemática bastante grave respecto de aquellos que venían a comerciar a Roma. Y esto era muy importante, porque Roma, a pesar de que uno puede tener una visión imperial continua de una gran potencia militar, esto no sucedió de un día para el otro. A medida que Roma empieza a expandirse y a transformarse en lo que luego fue, empieza a tener contacto con otros pueblos cada vez más gravitantes, y empieza a aparecer esta necesidad de resolver los conflictos que se suscitaban con los extranjeros. Una de las cuestiones muy interesantes que mencionó Juan Manuel es esta posibilidad que tenemos todos de accionar, la acción como un derecho humano casi, o sí, directamente. En Roma esto no era así. El ius actione era un reflejo del ius commerci, es decir, si vos podías celebrar un negocio, tenías también derecho a reclamar si ese negocio no se completaba. El ius actione implicaba para el ciudadano romano una prerrogativa. Si nosotros no le reconocemos el ius actione, aquel que viene a comerciar con nosotros, comerciará un tiempo mientras nosotros cumplamos, y el día que un ciudadano romano no cumple, no viene más. Y a Roma eso no le sirve. Roma quiere expandirse, entonces necesita del extranjero, y al extranjero se le reconoce esta posibilidad. Entonces aparece una figura que es, yo a veces en la clase digo, el Batman de la historia, es decir, el pretor peregrino, que era un funcionario encargado de resolver los conflictos entre ciudadanos y extranjeros, y entre extranjeros. En el marco de esa situación, el pretor peregrino se encuentra, primero, con cuestiones que no estaban previstas. Resolver situaciones que no están previstas en la ley. En segundo lugar, con personas que tienen dificultades de comunicación. Hablan distintos idiomas, no conocen la ley romana,
aplican muy bien el derecho internacional. La Lex Rodia, por ejemplo, antepasada de los sistemas navigatorios y antepasado del Código de Comercio, era una ley de uso común en el Mediterráneo. Rodas era una potencia marítima comercial, un emporio, y entonces los romanos necesitaban aplicar muchas veces ese derecho. Y se quedaban un poco fuera de lugar, porque se tenía que usar las acciones de la ley, no iban a poder resolver las conflictividades que se daban con los extranjeros. Entonces empieza a aparecer la noción de que esto tenía que cambiar. Y de a poco, para facilitar, a través de siglos, para facilitar este intercambio, aparece lo que se denomina el procedimiento formulario. El procedimiento formulario es un procedimiento escrito. Nosotros, por ahí, en las clases, particularmente las clases de los profesores titulares, se da una noción especial sobre cada una de las partes del procedimiento, de la fórmula. Vamos a mencionarla simplemente. Había una parte en la cual se designaba quién iba a ser el juez. Vamos a parar un poquito. Me perdí una parte. Hasta ahora veníamos con quién decía el derecho, pero no decíamos quién resolvía. El procedimiento romano dijimos que tenía en un principio un sistema de arbitraje. Este sistema de arbitraje no estaba relacionado con lo que vengo mencionando, sino con una segunda parte, que ahora voy a encauzar. Hasta ese momento nos encontramos con la posibilidad de que alguien haga un reclamo y de que el pretor le diga sí, esto merece ser resuelto. Se le da intervención a la otra parte y la otra parte se puede defender. Pero hasta ahí llegamos, no dijimos qué pasaba. Bueno, entre ellos se ponían de acuerdo respecto de quién iba a resolver la cuestión. Y acá hay una notoria diferencia con la actualidad y también hay una cuestión conceptual muy interesante. El juez era esta persona, el iudex, era esta persona a quien las partes iban a traer para que resuelva el problema. Y era un ciudadano común. Ni siquiera generalmente no era un sacerdote. Se trataba de alguien respetado. ¿Respetado por qué? Por una terminología bien romana, por su gravitas. Era una persona de peso, su gravedad. ¿Por qué? Porque era una persona a quien se consideraba sumamente honesto, honorario, y que no iba a decir, primero, no iba a faltar a la verdad, y por otro lado, su respuesta iba a ser sabia, de alguna manera, prudente, es la palabra adecuada que hubieran usado tal vez los romanos. Las partes llevaban el conflicto a este juez, que era un privado, y el juez privado, luego de escucharlas, de que se desarrollen las pruebas, de meditar la cuestión, de llamar a algún experto si era necesario, iba a dar su sentir respecto de la cuestión litigiosa. Iba a dictar una sentencia, su sentimiento. Y eso no formaba parte de la jurisdicción. Es decir, el juez no tenía jurisdicción. El juez tenía lo que se denomina un officium, es decir, una tarea. Se le encomendaba una tarea, y la tarea del juez era exponer su sentir respecto de la cuestión litigiosa. Las partes, cuando se ponían de acuerdo respecto de quién iba a resolver la cuestión, celebraban un contrato. Este contrato es la base de aquel sistema procesal. De ahí, lo que mencionaba Juan Manuel, la evolución y la diferencia de concepto entre lo que es el proceso como un contrato, o como un cuasicontrato, y el proceso como el ejercicio de un derecho. Son cosas diferentes. Bueno, este juez entonces era un particular. Y en esta segunda parte, que se denominaba apud iudicem, es decir, ante el juez, culminaba con una sentencia que iba a ser acatada por las partes, porque se habían comprometido a ello. Esa sentencia, en definitiva, le daba derecho al acreedor a reclamarle al deudor. Y si el deudor no cumplía, generalmente estaba estipulado el plazo de 30 días, iba a poder ejecutarlo a través de los procedimientos ejecutivos que, según fueran de una cosa, es decir, si la sentencia establecía que había que devolver una cosa, o retener una cosa, o cobrar con una cosa, o en tiempos antiguos, si debía recaer sobre la persona. No vamos a adelantar demasiado, simplemente decir que en este segundo caso,
el tipo de procedimiento ejecutorio, la manus iniectio, podía terminar con la esclavitud o la muerte de la persona deudora. Como mencionamos hace un ratito, había unas diferencias sociales, había una clase social dominante, una clase social, no digamos oprimida, pero en una diferente situación, que en algún momento pasa, ya sea por una guerra, o por una sequía, o por una problemática económica, y va a pasar a estar endeudada y sin posibilidades de pagar. Esto generó que a partir de un abuso respecto de uno de los deudores, algunos dicen que fue uno de sus hijos, un abuso público realizado por un acreedor, se genera una revuelta y termina con el dictado de una ley, que es la Lex Poetelia Papiria, 326 a.C., siempre le pongo un acento importante acá, que modifica la estructura obligacional y general del derecho, transformando el derecho de una cuestión física personal a una cuestión netamente patrimonial. En el 326 a.C. se deroga este procedimiento de ejecución que podía terminar con la muerte del deudor y se desarrolla un sistema de ejecución de los bienes que, para no aburrirlos, termina con el sistema moderno, a través de distintos pasos, con el sistema moderno de ejecución de los bienes de la persona. Bueno, volvamos al cuentito original. Entonces, hay una etapa que se realiza ante el magistrado, donde se le habilita la posibilidad de ejecutar, de accionar, una etapa ante el juez. Con el pretor peregrino lo que pasa es que esa etapa que se realiza ante el magistrado se hace de forma escrita. Se registra en unas tablillas y queda expuesta de manera cerrada, se le entrega a los litigantes para que vayan a buscar al juez, para que de la misma forma resuelva. Este procedimiento, que se llama formulario, muchas veces uno lo tomamos en las clases como para mencionar que las formas que se utilizaban son reproducidas por nosotros muchas veces en los escritos judiciales. La forma de escribir los escritos fue evolucionando, pero uno puede reconocer, cuando uno lee algunas veces las fórmulas, muchas veces lo que uno pone en un escrito judicial. Y bueno, vamos a dejarlo ahí porque si no, nos exponemos demasiado. Pero, es decir, estaban estas dos etapas, en un procedimiento arbitral no en el inicio, pero sí en la forma de resolver, porque las partes sometían el proceso a un tercero, que era un privado, que iba a dictar una sentencia. Bien, hablamos un poquito del proceso arbitral entonces actual. Antes que nada no me quiero olvidar, cuando mencionaba los antecedentes, yo olvidé mencionar que también fui abogado del Banco Provincia y fui compañero de Fede por mucho tiempo, así que nos conocemos hace muchos años. Y Muy es malos una excelente éramos. persona, sí, muy malos. también. En una época estábamos en la cartera de subastas, así que esta parte de la ejecución y todo es, digamos, la parte más ingrata del proceso, lógicamente, ¿no? Porque es la cara menos amable cuando hay que ejecutar por la fuerza la sentencia, obviamente no es lo más lindo, lo más grato. A veces las sentencias se cumplen y no hay que llegar a esa etapa. Bueno, entonces, te hago una pregunta antes que nada, porque hoy día, esto va a venir después, pero cuando vos decías del pretor, del juez en realidad, no del pretor, hoy día el juez actual tiene la obligación de resolver sea como fuere, es decir, admitiendo o rechazando la demanda. En la antigüedad no puedo ubicar exactamente en qué época existía la teoría del non-liquid, que es no lo veo claro, no puedo resolver. No rechazaba el reclamo, sino no puedo resolver. ¿Hay alguna idea más o menos de cuándo fue esto? Si es que viene de Roma, porque es un vocablo latino. Yo no lo ¿no? tengo presente. Yo tengo entendido que sí tiene la obligación de resolver cuando asume el caso. Claro. Una vez que acepta, puede no aceptarlo, pero si acepta, entiendo que tiene la obligación de resolver. Pero tenemos aquí Probablemente profesores es que de tal una vez, época no anterior. sé,
Profesores, si alguno recuerda esto, yo no lo sé. ¿Tiene? Entonces debe Se lo ser de podía una delegar época a otro anterior. juez. Claro. Claro, ahí estaba. No resolvía él, pero resolvía, claro, acá es algo que no. Claro, No lo recordaba. claro, No, claro. claro. En la Claro, claro. Y es lógico que así sea, porque no, a ver, más allá de su, más allá de haber aceptado, no dejaba de ser un privado. El vínculo Claro, que lo unía era un vínculo de honor, en definitiva. claro. Sí, sí. Exacto. Claro. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Bien. Entonces, el proceso arbitral, como hoy lo conocemos, por supuesto que es muy diferente al romano, porque en la actualidad el proceso arbitral es la resolución de un conflicto donde voluntariamente las partes se someten, en lugar de acudir a un juez para que les resuelva el conflicto, acuden a un árbitro o un árbitro que se puede designar en el momento, se puede designar de antemano o se puede acudir a una institución. Acá vamos a hacer algunas precisiones. En primer lugar, el proceso arbitral lo tenemos regulado en dos códigos diferentes. Tenemos una parte legislado en el Código Civil y Comercial, que antes en el Código de Vélez había algunas referencias, pero prácticamente muy poco. Y la otra parte del proceso arbitral, con algunas desconexiones con el Código Civil y Comercial, porque además el Código Procesal es más antiguo, el de la provincia de Buenos Aires, que el Código Civil y Comercial, en el Código Procesal. Es decir, tenemos dos cuerpos normativos que regulan la misma institución, en algún modo complementándola. Pero ¿cuál es el problema? Algo que yo no dije antes. El derecho procesal es una institución local. Artículo 75, inciso 12 de la Constitución. Es la parte del derecho o de la parte de la soberanía que la provincia se ha reservado para sí, entre ellas regular las instituciones procesales. Entonces, tenemos algunas normas procesales que están legisladas en los códigos de fondo, que ya la Corte Suprema de la Nación ha admitido como válida, porque con la finalidad de estandarizar algunos procedimientos, por ejemplo, en materia de familia, en materia de alimentos, en materia de arbitraje, se permite que algunas normas sean idénticas para todo el país, más allá de la potestad local de regular lo que resta, digamos. Pero en principio, el proceso en su totalidad es local. Con esta salvedad, entonces tenemos dos cuerpos normativos que regulan el proceso arbitral. Para ser breve y no alongar mucho esto, el proceso arbitral entonces es un acuerdo entre las partes de acudir a un árbitro. Un árbitro siempre va a ser un tercero, ajeno a las partes, pero no es un funcionario, a diferencia del juez, ¿sí? No es un funcionario público, por eso hablamos de que el derecho procesal pertenece al derecho público. Claro, el arbitraje es parte del derecho procesal también, pero no es público, no, pero la ejecución del laudo arbitral se debe encaminar a través de una petición ante el juez, porque el árbitro puede dictar la sentencia llamada laudo, pero no tiene imperium para ejecutarla. Por eso estamos hablando siempre de derecho procesal. Entonces tenemos dos tipos de arbitraje. Lo que se denomina el arbitraje ad hoc, que es aquel en el cual las partes designan en el momento, ya sea en el contrato al cual se someten de antemano, ahora voy a explicar un poquito, o en el momento del conflicto designan al árbitro. Y otro es el arbitraje institucional, como por ejemplo el que tenemos acá en el Colegio de Abogados, del cual yo tuve el honor de haber sido árbitro, que es un arbitraje con jueces árbitros que están designados de antemano, casi como los jueces, es decir, existen
No sé si antes del conflicto, pero por lo menos antes del reclamo. Cuando yo voy a llevar el reclamo, yo ya sé quiénes son los árbitros. El árbitro puede ir cambiando, pero el tribunal sigue existiendo. Eso es lo que se habla de la teoría del órgano, ¿no? Entonces, el arbitraje institucional del Colegio de Abogados, por ejemplo, de la Bolsa de Comercio de Rosario, creo que la Comisión Nacional de Valores también tiene otro tribunal arbitral, con un reglamento. Si ustedes ingresan en la página del Colegio de Abogados, van a encontrar el reglamento del tribunal arbitral que tiene regulado un procedimiento. Ese es el procedimiento que hay que observar si acudimos al tribunal arbitral del Colegio de Abogados. En cambio, si acudimos a un tribunal ad hoc, a un árbitro ad hoc, tenemos la posibilidad de establecer el procedimiento que vamos a observar, o bien, si no hemos escrito nada al respecto, nos vamos a regular por las normas del Código Procesal y las del Código Civil y Comercial, que a este respecto son supletorias, salvo algunas que son de orden público, ¿no? Y además, la particularidad que tiene el procedimiento arbitral, que en principio la sentencia o laudo es inapelable, salvo cuestiones de nulidad del laudo, que esto ya lo ha dicho la jurisprudencia, que en materia de nulidad, porque cuando se dictó el Código Civil y Comercial, quedó un artículo ahí medio desconectado con el Código Procesal, la jurisprudencia lo aclaró rápidamente y dijo: la nulidad no es renunciable, la nulidad siempre existe y la nulidad, la parte siempre la puede ejercer. Si el laudo es nulo por alguna cuestión, yo puedo acudir al órgano jurisdiccional que revisa ese laudo, que generalmente es la Cámara de Apelaciones. Y a su vez, como les acabo de decir, la ejecución del laudo siempre debe encaminarse a través del juez. En este caso sería el juez de primera instancia, que es el competente territorialmente en el lugar de la ejecución. Por otro lado, también las medidas cautelares, que es un tema muy debatido, si el tribunal arbitral puede establecer medidas cautelares. Nosotros en su momento habíamos opinado que sí, en el tribunal arbitral, y materializarlas también sin intervención de la justicia, salvo que se requiera la fuerza pública. Por ejemplo, trabar un embargo en el registro de la propiedad. ¿Se necesita uso de fuerza pública? No. Entonces el tribunal lo resuelve, se comunica al registro de la propiedad, igual que lo hacen los jueces, y ahí no necesitamos uso de la fuerza pública. En cambio, si yo tengo que allanar un domicilio para embargar un bien mueble, ahí sí voy a tener que pedirle auxilio al juez, ¿sí? Que es el que tiene imperium y no lo tiene el árbitro. Esas son las dos variantes. Entonces, como les dije, ese contrato que les mencioné es lo que se llama compromiso arbitral, que es un contrato muy diferente al que explicó Fede, porque es un contrato preexistente al conflicto, generalmente. Yo puedo hacer un compromiso arbitral después del conflicto, nada lo impide, pero generalmente el compromiso arbitral se hace antes del conflicto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos que se llevan a los tribunales arbitrales son de origen contractual. Contratos de alquileres, contratos de compraventa, todos de origen contractual, no extracontractual. No hemos tenido un solo caso de origen extracontractual en el tribunal arbitral. Todos los antecedentes que teníamos eran contractuales, donde se había pactado ya en el contrato originario el compromiso arbitral. En caso de existir alguna discrepancia entre las partes, cualquier reclamo será realizado ante el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados. De hecho, en la página web hay una fórmula para incorporar adecuadamente para pactar el compromiso arbitral y no dejarlo así tan laxo, que no es una fórmula, pero hay que ser un poco preciso para no dejar dudas al respecto. Una ¿Sí? pregunta, ¿es honorario? Sí, todo gratis. Es un honor, Lo voy a empezar pero a no. poner en los contratos. Claro. Es una buena, Claro. un buen tip. Sí, a los abogados se les regulan honorarios, sí. Bueno, está bien, Eso pero las sí, costas son menores. sí. Es un elemento interesante. Exacto, sí. Y es un procedimiento relativamente rápido. Y está bastante aceitado el tema de
la notificación de la colaboración del Poder Judicial en las cédulas también. Muchas de las cédulas se diligenciaban por la Oficina de Mandamientos, en aquel entonces cuando las cédulas eran papel. Ahora no sé en qué habrá quedado con la pandemia y con todo lo electrónico. O sea, el Poder Judicial prestaba mucha colaboración con las notificaciones. De hecho, había un compromiso recíproco. Entonces, es muy distinto lo que hoy es el proceso arbitral a lo que Fede mencionaba como designar a un tercero para que resuelva. Eso era el proceso en Roma, no era el proceso arbitral. Hoy el proceso es otra cosa. Claro. Bueno, hacia ahí vamos entonces. Claro. Este esquema procesal del cual veníamos hablando, es decir, esta división del juicio en dos etapas, una etapa ante un magistrado que iba a ejercer la jurisdicción y una etapa ante un juez que iba a decidir, es compatible con un sistema constitucional republicano, pero a partir de las modificaciones sociales que dieron origen a la modificación constitucional y la aparición del imperio, empiezan a mezclarse mucho las facultades que con anterioridad permanecían en cabeza de los distintos magistrados en la figura del propio emperador. Entonces, no es que no existieran magistrados, sino que su autoridad provenía del imperio, que estaba concentrado en la figura del emperador. Esa conflictividad generó una modificación procesal. Los jueces empezaron a ser designados también por el emperador, y empieza a vislumbrarse un procedimiento netamente de corte estatal. En el siglo I a.C., con la aparición del imperio, una de las leyes dictadas, la ley Julia de procedimiento privado, establece que desaparece esta utilización del sistema formulario y se pasa a un sistema en el cual tanto la etapa que antes ejercía el magistrado como la etapa posterior, procesal, son desempeñados por el mismo funcionario. En un principio hubo etapas en las cuales ambos sistemas coexistieron. Se siguió utilizando el sistema de fórmulas, se siguió utilizando la citación al deudor, pero con posterioridad y paulatinamente fue avanzándose hacia un procedimiento mucho más parecido al actual. Se empezaron a concentrar las funciones, tanto la notificación, luego de la notificación, que sí permaneció siendo un acto privado, ya pasaba a la órbita estatal. Esto es una modificación sumamente importante. El procedimiento que se denominó extra ordinem o extraordinario, que luego pasó a ser el ordinario, el común, el general y luego el único, era un procedimiento en el cual la jurisdicción y el dictado de la sentencia se confundieron. Ahí tenemos un reflejo, como les venía diciendo, de un cambio social. Un reflejo que acompaña a las modificaciones de la sociedad. Y que, en definitiva, fue el que luego desembocó en el sistema procesal moderno. No nos vamos a encontrar acá con una diferencia respecto a la forma de resolver que tenían los jueces, porque la forma de resolver iba a seguir siendo la misma. La parte iba a tener una petición, esa petición debía haberse englobado en el marco de una normativa previa a través de una acción, esa acción tenía que estar otorgada también, no habíamos llegado todavía a un desarrollo del derecho más típico del siglo XVIII, donde la acción acompañaba a un derecho reconocido, sino que seguía siendo al revés. El derecho existía en tanto y en cuanto hubiera una acción reconocida. Estas acciones eran en un principio las acciones de la ley, luego los pretores habían ido incorporando acciones nuevas a lo que se denominó el edicto, y luego este edicto pasó también a encontrarse dentro de las prerrogativas del propio emperador, que a través de sus constituciones iba modificando y ampliando las acciones disponibles. En ese marco, la función del juez pasó a ser una función delegada por el emperador. No había una
diferencia como hoy existe un sistema de división de poderes. Eso no existía. El sistema de división de poderes aparece con el nuevo régimen, es decir, luego de la Revolución Francesa. El poder era omnímodo y concentrado, al punto tal que si al particular no le gustaba la decisión, si tenía elementos para juzgar que su pretensión no había sido atendida, o a la vez, si había sido condenado erróneamente, tenía la posibilidad de reclamar. Y ahí aparece una modificación sustancial con el régimen anterior, que es lo que se denomina el sistema recursivo. Es decir, se desarrollaba el proceso, la parte tenía la posibilidad de ejercer de ejercer su petición, el demandado tenía la posibilidad de defenderse, ambos tenían la potestad de ofrecer prueba, la prueba debía rendirse, el juez, al igual que en la etapa anterior, iba a analizar las pruebas según su sana convicción, el principio de la sana crítica, y se iba a dictar una sentencia. Pero esa sentencia, a diferencia del sistema anterior, no iba a ser final. No existía ese compromiso previo de las partes que decían lo que salga de la sentencia nosotros lo vamos a cumplir. Sino que el compromiso era nos vamos a sujetar a este sistema para que se cumpla con la ley. Es un cambio de mentalidad importante, que es el mismo que se registra hoy en día. Nosotros voluntariamente nos sometemos a un proceso y nuestra voluntad va a crear la facultad en el juez de decidir el derecho. Nuestra voluntad interfiere. En el sistema procesal moderno, nuestra voluntad tiene una relevancia menor, al punto tal que en el sistema arbitral, como recién mencionaba Juan Manuel, aquello que sea de orden público que va a interferir en el marco de las nulidades es irrenunciable. Las partes, en el derecho anterior, no podían decir el fallo es nulo. A lo sumo lo que podían llegar a tener era una acción contra el juez si había hecho suya la causa, es decir, si había un cuasidelito porque el juez se había puesto de una de las partes, y lo podían demostrar. Pero, salvo esa suposición, que tampoco iba a acarrear la nulidad de la sentencia, sino que lo que iba a generar era una posibilidad de reparación, no existía eso. En el sistema extraordinario aparece esa noción de que en realidad las partes tienen importancia, su voluntad se escucha, el sistema es dispositivo, es decir, que lo promueve una parte, lo mueve una parte, lo activa, la otra parte de la misma manera puede controlar y activar, pero en definitiva la sentencia se tiene que ajustar a derecho, y el derecho es lo que dice el emperador. Entonces, ante ese nuevo esquema, aparece la posibilidad de confrontar esa sentencia y decir, no me gustó, esto incumple con tal norma, está mal. Y que haya un superior a ese funcionario que tenga que reexaminar la cuestión. Y si no me gusta la de ese superior, la posibilidad de ir ante el propio emperador, limitadamente, con algún tipo de requisitoria previa, pero en definitiva la posibilidad de que el emperador emita la última palabra. Bueno, esa noción del sistema extraordinario derivó con posterioridad en nuestro sistema jurídico continental. Porque si uno va a ver los procesos del sistema anglosajón, se va a encontrar con que en muchas oportunidades tienen más semejanza con aquel procedimiento pretoriano, la noción del precedente, la noción de que lo que viene juzgando este tribunal es lo que se va a seguir juzgando, opuesta a la noción continental en la cual el peso de la ley es lo que marca el derecho, en definitiva, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hay muchos estudiosos de la historia que dicen que, en definitiva, el sistema que utilizan los ingleses particularmente es mucho más parecido al sistema romano clásico que nuestro sistema, que proviene de una autocracia con una constitución de poder diferente. Que bueno, ahora Juan Manuel nos va a contar cómo se reproduce en la actualidad, digamos. Bien. Bueno, es cierto eso que decía Fede.
en un momento de la historia, lógicamente, se toman caminos distintos en el common law y en el derecho continental, en el derecho latinoamericano, donde Portugal y Brasil también toman otro rumbo en algún aspecto, ¿sí? Vamos a limitarnos a Latinoamérica hispanoparlante. Nosotros heredamos las instituciones españolas de las 7 partidas, que también venían con la historia de Roma, pero de la época escrituraria. Y ahí es como que el derecho procesal se estancó. No hay mucho cambio entre, obviamente lo hay, pero si miramos la cantidad de años que han pasado, decimos, esto no era tan distinto en Roma, en la época de la extraordinaria cognitio, a lo que hoy tenemos. Sí, obviamente, en la forma de designar a los jueces, en la división de poderes, pero no venía de Roma eso, ¿no? Eso venía de la Revolución Francesa. Entonces, hoy tenemos la idea constitucional de la división de poderes, donde la designación de un juez es un acto, es un procedimiento también, no es un proceso porque es extrajudicial, extraprocesal, es un procedimiento predeterminado por la ley, donde intervienen distintos organismos, el Consejo de la Magistratura, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo provincial. Pasa algo similar en la Nación con el Consejo de la Magistratura, pero el Consejo de la Magistratura en la Nación, no me salen las palabras, tiene mayores facultades porque a su vez administra el presupuesto del Poder Judicial e interviene en la primera etapa de las sanciones contra los jueces, cosa que aquí no lo hace el Consejo de la Magistratura, sino hay un organismo distinto que se llama Jurado de Enjuiciamiento y obviamente el juicio político para los jueces de la Corte, igual que en la Nación. Entonces, el sistema de designación de los jueces y de remoción, también legalmente previsto, el proceso legalmente previsto, todo escriturario, por el momento, más allá de lo digital, es escriturario con algunos tintes actualmente de oralidad. Y es una oralidad que no está regulada en la ley, sino en algunas acordadas de la Corte actualmente, y sí la tenemos en muchos códigos provinciales, muchos códigos procesales de distintas provincias más modernos. Chaco, La Pampa, Corrientes ha dictado su código procesal hace muy poquito, donde incorpora algunas cuestiones de oralidad, pero siempre demanda, contestación de demanda, los recursos van a ser escriturarios, ¿sí? No, todavía no conocemos en nuestro sistema un recurso que se entable contra la sentencia de modo oral. No está previsto, es bastante difícil llegar a esa etapa. Entonces, hoy por hoy tenemos, como dije, demanda y contestación escrita, claramente un sistema atrasado, como ya decía Couture en el año 1950. Hace 70 años Couture decía, tenemos un sistema atrasado. Bueno, no, estamos bastante parecidos a aquel entonces, porque la oralidad cambia el esquema del proceso, pero sigue la estructura, no modifica en mayor medida lo que es el proceso. El juez que dicta la sentencia de modo escrito, yo no veo otra manera de dictar una sentencia. Hay muchos que dicen, se puede dictar la sentencia oral. No es fácil hacer una sentencia en 10 minutos de parado. No es fácil para un abogado hacer un recurso de parado ahí en el acto. El juez le dicta la sentencia, bueno, apelalo. Ya en lo laboral, cuando claro, uno va a alegar frente al ya en lo tribunal, laboral. muchos letrados solicitan el aplazamiento y la posibilidad de presentarlo por escrito. Y sí, claro. Ahí hay que Era lo sacar que ventaja. más me gustaba del proceso Ahí laboral. hay que el sacar alegato. ventaja, hay que sacar ventaja El y alegato. decir que no. Y claro. Aleguemos. Bueno, yo advertía, como vos decís, que en los juicios laborales, que no era muy laboralista, pero he tenido varios, a mí me encantaba alegar y la mayor parte de los colegas contrarios no lo hacían. No quería. No querían alegar. Pero bueno, es un acto que, como dije, son cargas. Hay que ejercerlas porque lo que no se ejerce se pierde. Entonces, salvo el alegato en lo laboral, que es oral, el alegato todavía que existe en el proceso ordinario es escrito, la sentencia es escrita, los recursos de apelación que
por cierto, son limitados, no todas las resoluciones de los jueces de primera instancia en los sistemas de doble instancia, como en lo civil y comercial, en familia y en lo contencioso administrativo en la provincia y en lo notarial, son sistemas de doble instancia, no en lo laboral por ahora, porque hay una ley que quedó pendiente, sí en Nación. En todos los sistemas de doble instancia, los recursos de apelación, como dije, son limitados. En algunos lugares, como por ejemplo en la Justicia Nacional, el recurso de apelación tiene lo que se denomina una summa gravaminis, es decir, si el monto del asunto de su agravio no supera una cantidad determinada de pesos que se va actualizando con el tiempo, usted no puede apelar, más allá del tipo de resolución que se trate. Es decir, se puede apelar en principio las sentencias definitivas, las medidas cautelares, alguna otra resolución que se dicta durante el proceso, pero no todas. Es decir que ya a medida que salimos de la primera instancia se nos va acotando, como bien decía Federico, bueno, vamos a llegar al emperador y prácticamente es 1 en 1000 las chances, a ver qué le puedo pedir al emperador. Y es absolutamente extraordinario, creo que se llamaba suplicatio, si no me equivoco, sí, el recurso contra, que se emitía contra el emperador, a favor del emperador. Entonces, se nos va achicando la posibilidad de subir en las instancias. En primer lugar, acotado lo que habíamos pedido en la demanda y la contestación, la sentencia y el recurso, es decir, que la Cámara va a tener la competencia absolutamente acotada, partiendo del recurso, pero siempre vinculada con las peticiones iniciales. La Suprema Corte, a su vez, tiene una competencia mucho más acotada porque en principio no se puede abocar a discutir o debatir sobre hechos, sino sobre derechos, salvo casos de absurdo o arbitrariedad. Lo mismo sucede con la Corte de la Nación. Por eso, obviamente, son ideas que también en Roma existían. Fíjense que cuánto tiempo pasó, 2 milenios, desde aquella ley Julia que mencionaba Federico, y el sistema a grandes rasgos, lógicamente, después de la división de poderes y todo lo que acabamos de explicar, es muy parecido. Es muy parecido, salvo en el common law, que es mucho más flexible. Y esa flexibilidad les da la posibilidad de evolucionar más rápidamente. Nosotros cada vez que queremos cambiar el código procesal es un martirio, porque siempre hay alguno que no quiere, que el otro que se queja, que después es difícil instrumentarlo, ¿sí? Que no tenemos recursos para instrumentar las reformas que queremos hacer, porque seamos sinceros, primero hay que saber si tenemos plata para instrumentar las reformas, porque hoy día no tenemos ni capacidad de designar rápidamente, cubrir las vacantes de jueces que tenemos. Se jubila un juez, tardamos 4 años en cubrirla, y en el interín se nos jubilan 4 más. Por ejemplo, en La Plata tenemos, en primera instancia, tenemos casi el 30% de vacantes. Ese es un sistema que, tan arcaico, que en su momento era loable, había menos cantidad de expedientes, pero hay que modificar, hay que dotar de dinero y recursos económicos y humanos a los organismos que intervienen en todas estas cuestiones, porque como dije, el derecho procesal no es solo el proceso, sino todas las cuestiones que lo rodean. Bueno, con esto terminamos y no sé si Fede quería decir algo más. Quería nuevamente agradecerte y nos has dado mucha tela para cortar. No tenemos tiempo suficiente para abrir, me parece, ¿no? Porque son menos 10 y nos van a apagar la luz y cortar el Zoom. Pero bueno, tal vez, no sé. Simplemente, gracias, Juan. Simplemente agradecer a todos los que nos acompañaron, tanto de forma presencial como de forma virtual, como mencionábamos más temprano también al espacio que nos da el colegio. Agradecer, por supuesto, acá a ambos por esta exposición tan interesante, y aunque al principio parecía que no había puntos de contacto, finalmente terminaron habiendo puntos de contacto entre el derecho romano y el derecho procesal. Y bueno, agradecer muchísimo al doctor Hitters, que
que tan gentilmente se ha puesto esta exposición, y a Fede, Federico, y a todos los integrantes del instituto que siempre tratan de organizar algunos encuentros interesantes como esto. Así que bueno, si decís que no hay más tiempo para abrir para las preguntas, tenemos es verdad. 5 minutos por ahí, alguna pregunta por haber. Bueno, a ver. En realidad es una manera concreta que tenemos en el instituto, a través de un procesamiento notable, de demostrarle a los alumnos que el derecho romano está vigente, que el sistema procesal tiene elementos en común, que el ritualismo que habló Federico, todo lo que tiene que ver con los ritos sacramentales de leyes exteriores, la colaboración del pretor, por ejemplo, elaboró un proceso de colaborar con el derecho civil, complementar el derecho civil, no ir en contra, sino complementar, demuestra que el derecho romano dejó su derecho al sistema procesal. Así que yo quiero agradecer eso, que para mí es una expresión muy clara de que el derecho romano está bien. Totalmente. Sí.